Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al verso 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. El significado de la palabra salvación. Salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo, de un peligro inmediatamente grave. La palabra misma conlleva a una aplicación de liberación. Que alguien o algo necesita ser salvo. Solo una persona enferma necesita de un médico. El ser humano está gravemente enfermo, dice Isaías capítulo 1, verso 6. Son los enfermos los que necesitan de un médico. Solo una persona acusada necesita un abogado. El ser humano está condenado en el tribunal de Dios, dice Romanos 3, 10 al 19. Solo una persona que está ahogándose necesita un salvavidas. El ser humano está anegado por las aguas y la inundación del pecado, dice el Salmo 69, 1, 2, 3. De tal manera que entonces, con todas estas necesidades, alguien siempre necesita ayuda. Y eso es lo que Dios ha hecho en Jesús. Él se humanó para llegar a los hombres y ayudarles en sus dificultades, en las pruebas, en las luchas, en las batallas de la vida, en las enfermedades, y en todo momento Él es nuestro Salvador. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual un hombre se encuentra perdido? Está perdido por herencia. Allí nos dejó el primer Adán, fuera de la comunión con Dios. Está perdido por su rechazo de la verdad bíblica. Rechazó a Jesús, quien le puede salvar, dice Salmos 19, 1, Hechos 14, 17 y Romanos 1, 19 y 20. Está perdido por desobedecer a su propia conciencia y hacer vano el sacrificio hecho por el Señor Jesús. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Ahí encontramos donde el hombre tiene algo a qué acudir, pero se niega. Admite que es un pecador, admite que vive en desobediencia, pero también no admite de que necesita Salvador. Y esa es la condición pecaminosa en que el ser humano vive hoy. Muchas veces oímos hasta predicadores hablando de salvación cuando ellos mismos desconocen cómo se recibe la salvación, de qué manera Dios está dando la salvación. A veces se hace fácil hablar de historias, hablar de un Jesús histórico, de un Dios histórico, de un pueblo histórico, pero nunca hablar de un Dios personal. Por eso es que me gusta el Salmo 23 cuando David dice: el Señor es mi pastor. Él no dice el Señor es pastor o el Señor es un pastor. Él dice mi pastor. Es decir, él se apropia de lo que el Señor era para él. Está perdido el hombre por su entrega a la mundanalidad. Ama al mundo y las cosas del mundo. Por eso se vuelve enemigo de Dios. Es lo más fácil que puede encontrar el ser humano. Usted nota, por ejemplo, hoy día, empezando desde el hogar, los hijos se sienten fatigados porque los papás les enseñan o le están tratando de enseñar las cosas de verdad, trabajo y tantas cosas. Se molestan. Y cuando ellos ven realmente que no encajan en esa vida, lo que hacen es abandonar el hogar, negar hasta sus mismos padres, porque de esa manera viven una vida que nadie les dice nada
y viven como quieren. Lo mismo el ser humano. ¿Por qué no quiere tomar en cuenta a Dios? Por no sentir responsabilidad con Él. Sabe que negándolo no tiene responsabilidad con nadie, según Él. Está perdido por dejarse manejar por Satanás y seguir sus artimañas y hacerse señor de su propia vida, a manera de que al mismo maligno lo toma como su señor, a manera de que el hombre es manejado por ese poder engañoso del mundo y de Satanás. Dice Mateo capítulo 4, 8, 9, Juan 8, 42, 44. Está perdido y está perdido en el pecado, sus deleites, y es la vanagloria de la vida. Y aquí se encuentra en esa situación. El hombre en el pecado no necesita todo lo que es malo. Él lo practica de tal manera que no necesita ser un hombre completamente malo como un Adolfo Hitler o otros más, pero sí está perdido, como lo que se conoce perdido en desobediencia. Está desorientado, camina y vive inconsciente, sin saber hacia dónde va. Muchas veces encontramos a la persona y le decimos, ¿para dónde va? Pues por ahí, a ver qué es lo que veo, qué es lo que oigo, a ver qué hay que hacer. Es decir, camina sin rumbo, ni él mismo sabe para dónde va. Pero qué bueno cuando viene el Señor Jesucristo, que ahora camina atinadamente, sabe de dónde viene, sabe dónde ha vivido, sabe dónde está y hacia dónde va. Por eso hemos dicho, en la Biblia encontramos dos puertas para poder entrar. Una puerta angosta y una puerta ancha. Dos caminos para andar, un camino angosto y un camino ancho. Y luego cada camino tiene un final donde llegar. Cada camino tiene un destino. Y la persona que entra por esa puerta, camina por ese camino, llega a un destino. Y los que caminan por la puerta angosta saben que llegarán a un destino feliz y glorioso. Los que entran por la puerta ancha, hay espacio para todo, camina por el camino ancho, hace lo que quiere y vive como quiere, y al final tiene un lugar de lamento. El ser humano sin Jesús está tan muerto espiritualmente como moribundo físicamente, dice Génesis 2:17. Esto se puede comparar con un criminal condenado a muerte que no escapará a ser ejecutado en la silla eléctrica y al mismo tiempo sufre de un cáncer incurable. ¿De cuál debe escapar? De ninguna. El ser humano sin Jesús está perdido por la falta de una relación con Dios. Dice Juan capítulo 3, verso 36 y capítulo 5, verso 12. Dios en Jesús ha hecho todo lo que se requiere para proveer la salvación. Cuando el ser humano la rechaza, se hace acreedor de un mayor castigo, no solamente por los pecados que ha hecho, sino por rechazar la salvación y a quien la da. Jesús es el que tiene la capacidad y la buena disposición para salvar. Él es el único Salvador que puede cumplir con ambos requisitos. Jesús, sin nadie más, es capaz de salvar. Es posible que alguien tenga el deseo de salvar, pero no es capaz de salvar a otro, porque cada uno tiene su propia cuenta. Muchos médicos han esperado en frustración, en una forma absoluta, al lado de una cama, de un paciente que está moribundo, deseando ayudarle, pero totalmente incapaces de hacer algo. Solo Jesús puede y quiere salvar al hombre, si solamente obedece a lo que la palabra del Señor dice. No es solamente congregándose en una iglesia, no es solamente admitiendo de que hay un Dios. La Biblia nos señala los pasos marcados para poder ser salvos y hablar de salvación. La persona tiene que pasar por un arrepentimiento, contrición por el pecado que ha cometido. Luego, cuando esto sucede y verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, odia el pecado ahora,
y desea ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados. Y luego, cuando recibe esa remisión de pecados, tiene hambre y más hambre de Dios, y recibe el don del Espíritu Santo y persevera hasta el fin. Estos son los pasos para la salvación, y no importa cómo el hombre haya pecado, de esta manera es salvo por el nombre de Jesús, quien es el Dios Todopoderoso.